Buenas tardes amigos de Mis Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante con un gran amigo de Astele y pues qué les puedo decir, me llevaría más que nada el programa en hablar de su currículum, sus méritos y todo. Estamos con el licenciado Roberto Hernández. Roberto, muchas gracias. Yo sé que tú eres una de las personas que más saben del tema de anticorrupción en México y justamente vamos a hablar de eso, anticorrupción. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. A raíz de la nueva plataforma, a raíz de la situación de la gasolina, muchos mexicanos estamos indignados por el incremento en el impuesto vinculado con la gasolina. Pero independientemente de ello, decimos, oye, nosotros estamos obligados a pagar. Pero ¿qué ha sucedido con todos los servidores públicos? ¿O qué puede suceder con los servidores públicos que no acaten las reglas de ética, honestidad, honradez que deben de tener? Y sabemos que a raíz de esto ha habido una lucha grande por crear leyes, y sobre todo no solo leyes, sino crear una estructura jurídica en México de anticorrupción que pueda llevar a que los servidores públicos y las personas que están en el sector privado vinculadas con áreas públicas estén sujetos a leyes excesivas, o quizá no excesivas, pero leyes que en un momento dado puedan, ¿qué te diré? Que en caso de que ellos no falten a la conducta adecuada, puedan responder civil, penal y administrativamente, si no es que de otras maneras. Roberto, muchas gracias. Gracias a ti, Alex. ¿Qué nos puedes platicar? Mira, voy a empezar con algo muy interesante que ayer sucedió en el discurso del presidente Obama, que tal vez escuchaste, y dijo algo muy interesante que fue, la Constitución es finalmente un pergamino, pero no se hace vivo si las personas no lo acatan adecuadamente. Yo creo que hemos tenido el problema en México de que salen muchas leyes, hay una excesiva documentación legal, pero ha habido un tema de impunidad y una falta de aplicación de la ley muy importante en muchos sectores. No quiero decir en todos, pero sí en muchos. Y yo creo que el tema de la corrupción es uno de ellos. El cohecho simplemente, pues ha existido toda la vida en el Código Penal, Alex. Y creo que pocos lo tomaban en serio, muchos casos han existido a través de la historia y finalmente yo no recuerdo haber escuchado antes del Sistema Nacional Anticorrupción que se hablara grandemente del cohecho, más que en nuestras clases de penal, y finalmente tampoco de casos ejemplares. A partir de algunos años y cuando entra, aunque ya ha habido un esfuerzo muy importante por celebrar tratados internacionales por ejemplo, la Comisión de Mérida, la Comisión de la OEA, la Comisión de la OCDE que combaten el cohecho. Finalmente, en el mandato del presidente Calderón, se logra una primera ley, que es la Ley Federal de Anticorrupción en Contrataciones Públicas, una ley con grandes expectativas, pero que volvemos a lo mismo, que en una de sus transitorios dice, pues no hay recursos para que la Secretaría de Función Pública aplique la ley más de los que tiene la propia Secretaría. Fíjate qué grave, ¿no? En lugar de incrementar esfuerzos. Vienen los promesas de campaña de nuestro actual presidente y lo primero que habla es de temas de combate a la corrupción. Se propone la creación de una comisión anticorrupción. Nos tardamos literalmente 3 años en unas discusiones absolutamente estériles de que si era comisión o no comisión y una resistencia muy grande a crearla. Y derivado de algunos factores internos y externos, afortunadamente se crea el Sistema Nacional Anticorrupción con una gran participación ciudadana, que ese es un tema importantísimo, que es el que la ciudadanía y las organizaciones no gubernamentales presionan en una forma muy insistente hasta que logran diseñar bien, mal, regular o como sea perfectible el Sistema Nacional Anticorrupción. Que a final de cuentas no es una comisión, no es un órgano único, sino que es la coordinación de diversas autoridades existentes, Secretaría Superior de la Federación, Secretaría de Función Pública, Procuraduría General de la República, Consejo de la Judicatura, y bueno, la Fiscalía Anticorrupción, que todavía no tenemos un nombramiento, Tribunal de Justicia, antes Fiscal Administrativa, para efecto de combate a la corrupción. Se publican o se aprueban y publican varias leyes. Una es la de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción y otro que es el corazón de esto es la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
que sustituye a la anterior Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Y lo que hace propiamente este sistema, que tiene un fundamento constitucional, es decir, hay una coparticipación del sector privado y sector público en el combate a la corrupción, y son los dos los que deben de sancionarse en caso de que se incurra en un tema de corrupción. Para concluir esto un poquito, y que tú me platiques lo que tú consideres, creo que hay un parteaguas fundamental con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no basta con una ley, no basta con una estructura, no basta con la organización, basta que es necesario que los ciudadanos apoyen, insistan en la aplicación del sistema, exijan su cumplimiento y exijan sanciones, tanto de los servidores públicos como de los propios particulares. Hay casos en los cuales los propios particulares se quejan de que sus competidores hacen trampas en licitaciones, incurren en prácticas desleales y no tenían ningún tipo de forma de sancionarlo. Ahora se puede hacer denuncias a través de mecanismos de función pública, auditorías por la Federación, pero que hay que exigirlos y hay que hacerlos valer. Y afortunadamente la ciudadanía está tomando más conciencia sobre ello, pero no debemos de quitar el dedo del renglón. Aquí yo tengo algo que tengo muchas dudas y muchos comentarios que voy a hacer. Pero, por ejemplo, lo que me salta a la vista, es cierto que nosotros los mexicanos vamos ahorita, los que utilizamos o estamos vinculados con el transporte, con la gasolina, vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y el reproche que se está dando es decir, oye, nosotros ya estamos sacrificando nuestros bolsillos, etcétera, ok, va, vuela. No, obviamente no con esa disposición, pero lo es cierto, todavía lo podemos entender. Lo que no podemos entender es que hay servidores públicos, concretamente gobernadores, que, ya no son gobernadores, ya son exgobernadores, que presentan unas deudas grandísimas generadas por acciones contrarias a derecho. En este caso tenemos experiencias internacionales que, si no me recuerdo, en Guatemala ya cayó un presidente, en Argentina, acaba de caer Cristina, ¿no? Y en Brasil, ni se diga, quizás el ejemplo más importante en Latinoamérica, donde está Lula da Silva, me falta la anterior presidenta, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Dilma Rousseff, e incluso Fernando Collor de Mello, que también están involucrados en una investigación impresionante sobre corrupción, tráfico de influencias y situaciones ajenas. Mi pregunta, con estas leyes, ¿cuándo crees que se vea una reacción en México? Mira, el sistema como tal entra en vigor en julio de este año, ya en su totalidad. Ya debería de haberse constituido el Comité del Sistema Nacional Anticorrupción y ya entra en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas, responsabilidades en general de particulares y servidores públicos. Hay un tema importante que tú tratas, que es el tema del gasolinazo, ¿no? Que es el siguiente. Yo creo que el gran enojo de los mexicanos es que ven que tienen que hacer este esfuerzo cuando hay una serie de desvíos evidentes. Ya no es una especulación, ya ha habido demostraciones en prensa, ya hay juicios. Ya ayer me parece que ya dictaron una detención contra un gobernador, el gobernador de Aguascalientes. Ya son hechos jurídicos, ya no estamos hablando de especulaciones. Tenemos a la par una declaración de hoy del secretario de la OCDE diciendo el error fue no haberlo dicho a tiempo, el tema de la gasolina, porque cuando estaba barato debió haberse hecho el desajuste. Y creo que debemos separar los dos temas, o sea, en un tema económico de decisiones políticas tardías y pues hasta poco precisas y buenas, y la otra es el tema del hastío de la gente de ver que se desvían los recursos. Yo creo que en el caso de los gobernadores, por ejemplo, que se han estado sacando estos casos, el hecho ya de que se esté ventilando es una gran ventaja. Hace algunos años todo el mundo sabía que sucedía, pero nadie denunciaba, no había ningún reporte de prensa, no había ninguna investigación. Segundo, no había organizaciones gubernamentales que exigieran con tal insistencia la aplicación de la ley. Y tercero, no había claramente el tema de gobernadores que fueran sancionados por esto. Siempre se habla de venganzas políticas, ¿no? Hoy en día creo que tenemos un poquito más de este tema. No hay que soltarlo y hay que exigirlo.
repito, porque en la medida en la que ahora tenemos un sistema que además se va a replicar en cada uno de los estados, que eso es una parte importante. El Sistema Nacional Anticorrupción va a tener sus mini sistemas, si me lo permites decirlo, no es técnicamente correcto, en el cual cada estado va a tener su propio sistema de responsabilidades, su propio sistema fiscalizador, que se coordina con un sistema nacional. Creo que tiene que quedar con personas muy comprometidas, pues realmente arriesgando muchos temas mientras no se definan su seguridad, incluso esta física, pero creo que ya tenemos un andamiaje mejor, Alex. Y la presión de los organismos internacionales ha sido importante. Naciones Unidas ha sido muy insistente. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la OCDE, la OEA, creo que han sido muy insistentes en seguir las convenciones y presionar de alguna forma la aplicación de los distintos países, ¿no? Creo que eso es el panorama que tenemos ahorita. Pero, por ejemplo, tienes razón en eso, nada más que yo me quedo con la inquietud. En este sentido, en México lo más que se ha llegado, que recuerde, el ejemplo más sonado es que por situaciones irregulares se llevó a la cárcel a un hermano de un presidente. Quizá algunos otros exgobernadores han estado, han visitado, pero realmente eso es lo más que ha pasado en México. Ahora bien, tú hablas del, es cierto que hay una gran apoyo internacional, hay directrices internacionales, hay lupas internacionales que están siguiendo todo esto, pero me llama por ejemplo la atención, y lo veíamos en noviembre, diciembre sobre todo, que por ejemplo hubo la esposa de un presidente de Sudamérica que estuvo de alguna manera está involucrada en escándalos de corrupción, de situaciones irregulares, y es un órgano internacional el que la lleva a Europa, a Suiza, bueno, creo que es a Suiza, o la lleva a Europa a que dirija o participe en la dirección o administración de un órgano internacional. Ese tipo de cosas, yo te pregunto, ¿realmente hacen que la gente crea en un sistema anticorrupción? Ese tipo, si no lo podríamos considerar como que es una falta de, ¿cómo te diré?, de cuidado, que órganos internacionales se presten a hacer ese tipo de situaciones. Puede ser, yo digo, sí, evidentemente cualquier movimiento en el sentido de que un organismo reciba en su seno a una persona presuntamente corrupta, claro que es un error, pero también hay que ver la parte positiva de todo esto, Alex. Tenemos organismos internacionales enfocados, tenemos leyes internacionales que se aplican, tenemos un sistema mexicano. No te digo que estamos bien, no te digo que ya debemos estar contentos, al contrario, vivimos un ambiente muy adverso, vivimos un ambiente muy complicado, tanto internacional como nacionalmente. Tan es así que las leyes aplicables en materia de corrupción donde se sancionan más son leyes americanas. Y nosotros los mexicanos no somos muy de decir, no, es que en Estados Unidos no sucede. Claro que sucede y hay un alto nivel de corrupción de las empresas americanas alrededor del mundo. Y no lo digo yo, nada más hay que ver los reportes. Hay un sitio que se llama FCPA Blog, en el cual le acaba de salir que hubo un récord en el 2016 de casos de empresas sancionadas bajo leyes americanas. Entonces, es un tema realmente muy grave a nivel internacional. ¿Cuál es el asunto que nos debe de ocupar? Primero, el tema de la denuncia. O sea, tenemos que... Perdón, me están llamando tantito, vamos a hacer una pequeña pausa y después, si nos haces favor de regresar con este tema. Y también hay otra cosa que me llama la atención. Tú hablabas de la sociedad civil, el papel de la sociedad civil. Me gustaría que nos platicaras cómo ha pasado, cómo ha atendido la sociedad civil a través de las cúpulas empresariales, asociaciones civiles, ONGs, cuál ha sido la participación en México. Claro. Pero hacemos una pequeña pausa, amigos. Estamos con nuestro gran amigo Roberto Hernández, especialista en la materia de anticorrupción. Volvemos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos de mis propias palabras. Estamos aquí platicando con Roberto Hernández, un gran amigo de Astele. Y Roberto, antes de irnos, estabas comentando lo de Estados Unidos, cómo están. Bueno, los que bueno, reportes. muchos reportes. El reporte de este año es que fue récord en lo que se refiere a investigaciones. Pero ese es un tema importante. Hay investigaciones. Hay una autoridad muy fuerte que es el Departamento de Justicia y lo que es el Securities and Exchange Commission, que es la Comisión de Valores, que son los que sancionan la ley anticorrupción americana para actos de corrupción en el extranjero. Y creo que esa es la gran diferencia, Alex, que hay autoridades que son muy agresivas, son muy insistentes y son sobre todo muy perseverantes, y eso es lo que necesitamos en México, que haya autoridades que realmente tengan la intención objetiva de sancionar a quien tenga que caer, ¿no? Eso creo que es lo que hay que hacer. La otra es el asunto de la denuncia desde el punto de vista de los ciudadanos. Tenemos un gran temor en México de la denuncia o una gran apatía, en el sentido de que decimos, pues no funciona la denuncia. Pero lo cierto es que no hay una otra forma en que se empiecen las investigaciones si no hay denuncias. Y las autoridades tienen que darle a los ciudadanos la confianza necesaria y los ciudadanos exigir que sean efectivas. Y finalmente también, te debo decir con mucha tristeza, que el sector privado no está en su totalidad convencido en el combate a la corrupción. Hay una gran cantidad de actores del sector privado que viven, disfrutan y hasta gritan al público que son corruptos y que conocen a la gente y que por eso ganan sus negocios. Y creo que eso es un grave problema, porque tenemos la idea de culpar siempre a los servidores públicos, pero si no hubiera oferta tampoco habría demanda, ¿no? Y creo que esa es la parte que debemos de combatir y que el Sistema Nacional Anticorrupción, desde la Constitución, ya habiendo cambiado inclusive un título que habla de las responsabilidades de los servidores públicos y los particulares en los actos de corrupción. Es un cambio de cultura o de estructura mental, por decirlo así, muy compleja, que yo creo que nos va a tomar algunos años. No vamos a ver en el 2018 los resultados inmediatos, lamentablemente. Ahora bien, ¿cómo ha sido el papel de la sociedad civil? O sea, yo sé, por ejemplo, que Coparmex ha hecho muchos eventos vinculados con la corrupción. De hecho, hizo el año pasado, por ahí de mediados de año, un evento muy importante donde dijo cuál era su postura frente a la corrupción y las maneras que ellos querían que de alguna manera se agilizara esto. Y posteriormente también intentaron decir cuáles eran las características o las cualidades que tendría que tener el fiscal anticorrupción. Y ahí sí, mis respetos, creo que están trabajando muy bien ellos. ¿Tú qué podrías comentarme de esto? Mira, te comento, respeto mucho el tema de Coparmex, creo que lo ha hecho
muy bien su presidente, siendo franco y honesto. No formó parte de Coparmex, pero sí formó parte Sí, de las pero honor a organizaciones. quien honor merece. No, la verdad me parece que es importante en este momento no aceptar todo, no decir todo está bien. Es un momento, precisamente lo que decíamos, ¿no? De activar y levantar la voz y tomar acciones. Formo parte de la Cámara de Internacional de Comercio. Desde hace 10 años he estado en el esfuerzo anticorrupción. Al principio era de tocar puertas y ver a ver quién hacía caso para poder dar pláticas. Hoy en día la Cámara de Comercio Internacional en México creo que es uno de los organismos que más ha trabajado en la materia. Ha promovido las reglas anticorrupción, hemos hecho seminarios, hemos hecho posicionamientos, hemos participado en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Está también la Cámara de Consultoría, que tiene su área de anticorrupción, porque se ha dado cuenta de que la parte de ingeniería y construcción es un tema muy delicado. Pero hay organizaciones no gubernamentales como Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de Competitividad, México Unido contra la Corrupción, que la han hecho una gran labor, porque se han posicionado políticamente, hay que decirlo, y han logrado hacer influir en una forma muy positiva. Yo diría que hay dos niveles de organizaciones no gubernamentales, las que están muy enfocadas a apoyar al sector privado e insistir en la convicción, y los otros que se han vuelto un tema más de tú a tú en el tema político. Y en esos dos niveles ayuda muchísimo la organización. Hay que recordar que hace unos años, Alex, pues nadie hablaba de corrupción. Y tú hablas de corrupción y era como un tabú, ¿no? Pues ¿cómo es posible? Que hoy en día es una palabra abierta, es una palabra que sigue siendo fuerte, pero creo que el hecho de haberlo abierto a la sociedad civil y que la sociedad civil lo exija es muy importante, pero regreso a lo mismo. Siempre y cuando los actores sociales civiles no solamente estén convencidos de decirlo, sino que con los ejemplos lo hagan. Desde el policía de la esquina, que ese es el ejemplo, perdóname que te diga tonto, que tenemos todos, pero hay contratos de gobierno que se asignan con cantidades millonarias, hay permisos ambientales que se dan por actos de bocho terribles, hay situaciones en aduanas, todos los días conoces casos de todos los sectores y es dramático, es dramático. Entonces, el sector privado debe de aprender a que no se debe de jugar en ese sentido. Y además una cosa importante, Alex, a partir de julio, el sector privado ya no nada más va a ser un tema ético, va a ser un tema de responsabilidad y consecuencias jurídicas, que esa es la parte que creo que tiene que cambiar el sentido empresarial. Ya no es de que se actuó bien, mal el código de conducta y entonces ya no va a poder ver a los ojos a mis hijos, no. Es de que esas empresas, esas personas físicas que sean procesados, investigados y sancionados, pueden ir a la cárcel, pueden ser sancionados administrativamente, e inclusive las empresas pueden ser liquidadas y literalmente disueltas ante un tema de corrupción. Entonces, ya es un tema de riesgo jurídico real, tal como es el incumplimiento de un contrato, y eso creo que le da un gran valor al Sistema Nacional Anticorrupción. De alguna manera, con la ley de prevención al lavado de dinero, la de ley de corrupción, cada día te están cerrando más resquicios. Sí. Pero alguna vez decían, está bien, pero para robar un banco se necesitan 3 personas. Quien piensa, quien ejecuta y el policía que te deja entrar. En este caso, ¿qué tanto crees que en un momento dado nosotros estemos preparados para llevar, reitero lo que tú decías, las denuncias, pero más que las denuncias, para realmente entender que la corrupción no somos todos y que la regla de que no tranza no avanza fue una forma de justificar muchas acciones que quedaban impunes? No estoy evadiendo la respuesta, pero te voy a decir algo. El presidente de la Comisión Anticorrupción de ICC Mundial dice algo muy interesante, y lo cito así porque es su frase, dice, en el combate a la corrupción se va llevando a cabo con pequeñas batallas. A nadie le gusta perder un contrato y no tener la posibilidad de dar un dinero. A nadie le gusta que te detengan en la calle y el policía no te deje pasar porque si no tú no das 200 pesos. A nadie le gusta no hacer las cosas fáciles. Pero si con estos pequeños pasos
y con estos pequeños pasos decididos, el sector privado va convenciéndose, aunque sean pequeños, son pequeños logros que se van haciendo grandes en el futuro. No va a haber forma en que en los próximos años la sociedad en su totalidad se convenza de que esto es normal. Va a ser una situación muy gradual. Me pasa, por ejemplo, en los cursos que doy de entrenamiento anticorrupción en las empresas, que hay el 80% que dicen, qué bueno, porque creo que esto es una gran mayoría, y 20% que te dicen, no va a suceder, no va a pasar, siempre ha habido corrupción en esta empresa. Ese 20% es el que vamos a tener que revertir. La verdad es que la mayoría de la gente no quiere esto, pero muchos lo sienten que es algo obligado, otro que es parte del sistema, y otros que si no hay una forma de hacerlo, no van a hacer nada. Yo creo que el hecho de que se vayan logrando poco a poco estos éxitos, aunque sean personales, Alex, aunque sean empresariales, de un código, de una decisión de empresa, de una decisión de su ejecutivo, del papá que cuando lo detiene la policía, en lugar de darle los 100 pesos al policía, su hijo que está atrás se dé cuenta de que le diga, pues, ¿sabe qué? Pues llévese mi carro. Eso va permeando hacia las otras generaciones. Y es duro. Sí, claro. Pero es la única forma de hacerlo. Fíjate que ahorita dices eso, pero yo recuerdo que la semana pasada se presentaron varios saqueos en México. Entonces yo quisiera ver en las familias, que obviamente las personas que saquearon tienen familias, cuando iban a decir, mira, traje esta pantalla que era de Walmart y la saqueamos, ¿no? Entonces, no entiendo, ¿no? Entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, es un problema de educación, desde luego, ¿no? Pero es que creo que hemos ya sido tan insensibles a esos temas que lo vemos normal. Creo que nadie lo ve normal. ¿Sabes cuál es mi interpretación? Puede estar mal, yo no soy sociólogo, pero yo creo que es una forma de decir, si me están robando, yo robo. Eso sí. Creo que fue la reacción. O sea, me están quitando el tema de la basura y me están quitando parte de mi ingreso, entonces pues yo tengo el derecho de robar. Lo increíble es que bajo la lógica de esta perversión, pues el que se lo robó, entre comillas, fue el gobierno, ese fue su pensamiento, pero fueron a atracar establecimientos privados, ¿no? Claro. Entonces, es una situación de falta de honestidad importante. La gente seguimos pensando en México que el que tranza no avanza, el fregar a los ricos, esto me aminora la situación. Hay muchos problemas que creo que además ahora vamos al tema de educación. Vamos al tema de que copia. El otro día escuchaba un ejemplo tremendo de un funcionario de un estado de la República que pues literalmente se robó el dinero en su administración. Y entonces en la escuela le decían los compañeritos a su hijo, es que tu papá es un ladrón. Le dice, sí, pero roba al gobierno, no roba a mis amigos. Entonces imagínate qué grave que un chiquito diga, me lo tome como hecho, ¿no? La traición es robarle a los amigos, no robar, y no robarle al gobierno. Si te das cuenta que el gobierno, pues era el pueblo el que le dio la confianza. Fíjate qué grave. No, es como el que dijo, yo robo pero poquito, ¿no? Robo por el poquito, pues... O sea, al final, es que eso no debería de tener cabida. Y en este sentido, también hay algo que me llama mucho la atención, Roberto. Normalmente decimos que se haga justicia, pero en los bueyes de mi compadre. O sea, a él sí aplícasela, pero a mí no. Sí, claro. O sea, como que de alguna manera, está bien cuando yo lo hago, pero está mal cuando los demás lo hacen. Con ese tipo de situaciones de una sociedad tan relajada, de algunos valores tan relajados en ese sentido, el hecho de que haya un mecanismo fuerte, anticorrupción y todo, de alguna manera es quizá como cuando no te gustaba la sopa y te la tenías que comer porque no hay de otra. Entonces, eso es un buen principio, o quizás es el principio que necesitamos ahorita reaccionar. Pero de todas formas viene la aplicación de la ley. Tendremos nosotros, en lo que es percibido, los servidores públicos, los jueces, las autoridades, tendrán la sensibilidad para aplicarle esta ley, o seguiremos viviendo en un estado de compromisos no escritos, pero sí que violentan este Estado de Derecho. Mira, si me preguntas, realmente yo pienso que no estamos preparados. Si tú, en general, no existe la cultura, y lo digo
no en base a los servidores públicos, de lo que escucho de las empresas, de muchos individuos que están en la práctica, en la industria, y simplemente dicen, es la forma de hacer las cosas. Yo creo que ahí no estamos preparados. Sin embargo, sí veo que en los cursos como los que damos, en las pláticas, los demás como los que tenemos ahora en la Mesa Panamericana, la gente está interesada y es un poquito como ir haciendo inducción hasta que te cae el 20. Lo mismo nos pasó con fumar en los establecimientos mercantiles, lo mismo nos pasó con el cinturón de seguridad. Es un poco de ir poco a poco. En cuanto nos dijeron, ahora sí el cinturón de seguridad y está el policía y te iba diciendo, entonces empezamos a tener esa práctica. Y yo creo que la vamos a empezar a tener con dos cosas. Una, exigiendo que se aplique la ley. Segundo, escogiendo bien a nuestros gobernantes. Y esperando en Dios, así que lo digo, que no solamente lleguen bien, sino que continúen bien cuando en posesión, ¿no? Porque escogemos a algunos que nos han prometido, les pedimos y nos ofrecen esto y eventualmente caen en el mal, ¿no? Claro. Pues, ¿yo qué te puedo decir? Yo no pierdo la esperanza. Yo creo que hay muchas personas en México que no perdemos la esperanza, que pensamos que al perderla estamos literalmente fomentando la corrupción, y que sabemos que es una lucha de toda la vida, Alex, de toda la vida, como empresas, como personas, como profesionistas, como lo que sea, para que siga adelante este esfuerzo. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa y te voy a hacer quizá la pregunta más difícil que te han hecho, sobre todo por el contexto. ¿Cómo le explicarías a tus hijos qué es la corrupción y cómo mantenerse con valores frente a actos que pueden llevar a que ellos mismos participen de esta corrupción? Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras con un gran amigo de Astel, Roberto Hernández. Volvemos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción,
en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. La verdad es que la charla fuera de cámaras está tan interesante como la que tenemos dentro de cámaras. Gracias, Alex, igualmente. Robert, ¿qué pasa cuando llega tu hijo y dice, papá, la mamá de Paquito le habló con la directora para que metieran a su hijo a el programa, etcétera? Va a decir, bueno, es que eso no es corrupción, no es corrupción. Si de alguna manera hay tráfico de influencias, si se obtienen beneficios y todo, estás participando de un juego. Claro. Aquellos. Por eso que te decía, ¿cómo se lo explicas a tu hijo, a tus hijos, o a un niño? ¿Cómo le explicas lo que es la corrupción y por qué no hacerlo? Mira, sí te puedo decir con mucha felicidad que en casa he vivido este tema, en el sentido de, te doy mis puntos. Uno, tienes que decir que existe, tienes que decirles a tus hijos que existe. Y abrirlo a la mesa y decir, esto está mal, o sea, qué cosas están bien, qué cosas están mal. Pero no basta ahí, sino que hay que ponerlo con el ejemplo. Y todos los días se te dan eventos con ejemplo. El que sí te detiene. Te pongo ejemplos. Una mamá que transportaba a unos niños, entre ellos mis hijos, y entonces dice, lo para un policía con varios chavitos a la señora, imagínate, y claro, no, se pasó el alto, y pues la señora iba con 5 niñitos, y la señora dijo, pues sí me pasó esto, lléveme a donde usted quiera, levánteme la multa. Y los niños estaban felices porque sabían que la mamá no se dio. Y eso fue un ejemplo para todos ellos. Y cuando llega a casa, mi hija me dice, ¿qué crees que pasó esto? Y yo sé que estás en el tema de anticorrupción. Eso es anticorrupción, ¿verdad, papá? Primero, abrirlo. Segundo, no ceder. Y entonces cuando tienes este tipo de oportunidades, que tú digas, mira, pude haber hecho esto, hubiera sido más fácil, pero esto es lo que está bien. Tercero es el asunto de que sea muy cuidadoso en donde platicas de las cosas para la gente que no hace las cosas bien. He estado en fiestas infantiles donde el papá de la fiesta habla de cómo le da la mordida a los servidores públicos frente a los niños. Entonces realmente yo lo pongo así, en una forma muy simplista. Es, bueno, ¿por qué existe? Pues porque existe así como las películas de Harry Potter, el bien y el mal. Están los buenos y los malos, así de fácil, ¿no? Pero si no hay el ejemplo es lo fundamental. Y eso es lo único que se puede dar. Y como un último ejemplo te doy el de un amiguito que cuando pasó lo del Papa, que cerraron Río Churubusco y no dejaron pasar a nadie, el amiguito va con una muchacha para cruzar la calle y tiene que llevarle a la abuelita comida, y resulta ser que para que lo dejaran pasar el policía, la muchacha le dice, bueno, pues le doy 50 pesos, le da el policía. Y el chavito dice, pues ¿sabes qué? Pues no estoy de acuerdo con lo que hiciste, le retiró la palabra 3 días a la pobre muchacha, porque era lo que quería era ayudar a pasar esto, pero el otro aceptó los 50 pesos. ¿Qué te quiero decir? Que si en la casa hay un mensaje claro de lo que está bien y lo que está mal,
Si los niños se dan cuenta de que no es nada más rollo y teoría, sino que efectivamente hay un compromiso y es reiterado, no es difícil de explicar, porque es parte de tus valores. Es como decir, levanta los platos de la mesa. En algún momento les va a tocar tomar estas decisiones, pero creo que será mucho más fácil que a los que nos dijeron que el que no tranza no avanza y todo ese tipo de cosas. No es una respuesta tan difícil si está comprometido quien le da el mensaje a los niños. Y otra de las cosas, por ejemplo, tú decías de los niños. Yo me acuerdo que había un futbolista mexicano, que por cierto es alcalde, bueno, no sé si todavía sigue siendo alcalde de Morelos, pero simulaba las faltas en el área y entonces decían, vean los cronistas de fútbol, vean la picardía. Al final es trampa, Sí, o sea, claro. y esa picardía, después de que lo hizo, llegabas a los colegios y lejos los niños de jugar, todos se tiraban y todos decían, Claro, oye, espérate, ¿cuál picardía? Esto es trampa donde veas, ¿no? Lo veía en la NFL cuando fue sancionado un entrenador defensivo porque originó premios para quien lastimara a los jugadores rivales, ¿no? O sea, dices, no puede ser, es expulsión de por vida, ¿no? O como el otro jugador que se presta a desinflar balones, dices, oye, y todavía es picardía eso, o sea, perdóname, eso es una trampa, ¿no? O sea, tienes razón, se da en todos lados, se da en todos los factores, pero mi pregunta es, como sociedad civil, es cierto, están las cámaras, las instituciones, etcétera. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Por ejemplo, este medio, ¿qué puede hacer para apoyar esta cruzada anticorrupción que se está dando? Hay que incidir en todos los niveles. Hay que incidir en el servidor público, en el empresario, en el joven. Y yo sí les quiero decir un mensaje a los jóvenes a través de tu maravilloso medio, que te felicito el esfuerzo que has hecho, sea los logros que has tenido, no solamente en el sentido de la difusión, sino cosas concretas que han ayudado a la sociedad, y te lo admiro y te lo alabo por eso, porque es lo que necesitamos. Pero es la labor de un equipo. Bueno, de un gran comentarlo a equipo. ti es tu equipo, como todos los tenemos, pero sí les quiero decir un mensaje a los jóvenes. Es la puerta falsa. La corrupción es la puerta falsa. Es la salida que eventualmente te va a llevar a un problema. Es la forma en vernos nosotros la cara de algo que no es cierto. Y lo único que tienen los jóvenes es su dignidad y su integridad. Y creo que es el momento de que estos jóvenes que nos escuchan hoy en día se den cuenta de que no pueden ni ser partícipes activos ni pueden ser víctimas pasivas de esto. Tienen que realmente tomar una decisión de ir por el bien y saber que en el momento en el que ellos incurren en un acto de esto están perjudicando a toda la sociedad. Porque hay un tema que nunca se trata, Alex. Los actos de corrupción y ese dinero que cae en corrupción termina en actos ilícitos. Nadie que reciba este acto de corrupción va y se lo da a una organización civil, no gubernamental, una organización no gubernamental para ayudar a los niños. Nadie va a construir un hospital. Van a tráfico de menores, de mujeres, de armas, de drogas. Ese es el destino de los actos de corrupción. Entonces, que no se les olvide a los jóvenes que cuando hay una situación de esta naturaleza están afectando su propio ambiente. Es como escupir al agua que te vas a tomar, ¿no? Por decirlo de una forma muy fea de poner un ejemplo. Entonces, sí, creo que tenemos una gran responsabilidad para que los jóvenes sepan que sí hay esperanza, que sí se puede cambiar y que tiene además el compromiso de cambiarlo. Y pues bueno, es una lucha que tal vez no vea sensiblemente como otras, pero vale la pena, y aquellos que se guían por el buen camino, eventualmente siempre lo reconocen, los hemos visto en nuestra profesión, Claro. Alex. A los que son transes siempre lo han sido, pues todos lo sabemos, pero la gente que trabaja y todos los días esmera, se levanta a las 7 de la mañana y termina a las 12, y el día siguiente sigue esmerándose, pero no ha hecho un cochupo, esos son los que eventualmente, tal vez no tengan las grandes cantidades de dinero, pero la gente los respeta. Sí, yo tan solo, ahorita tienes razón, en cuanto, imagínate la persona que ha defraudado tanto, yo quiero saber cómo se va a sentir en las noches, ¿no? Claro. Lo que te decía, los saqueadores cuando llegan, mira, déjame la traje de este centro comercial porque la compraste, no, me la robé. O sea, yo quiero saber, o sea, me da hasta morbo, o sea,
me daría a ver la cara de todos cuando vieran eso. Es una balanza, es simplemente ayudar a que la balanza, lo digo así muy filosóficamente o muy teóricamente, la balanza del bien se incline más que la del mal. En la medida en la que no ponemos este esfuerzo, la balanza del mal, porque es el mal, se inclina y realmente nos despedaza las vidas. En la medida en que ayudamos con acciones correctas, actuamos honestamente, no incurrimos en corrupción, ayudamos a los demás, la balanza se inclina. Y es lo que necesitamos, acciones concretas en pequeños ámbitos de nuestras vidas. Y pues bueno, ¿qué te voy a decir? Es una lucha diaria que creo que vale la pena, y para los jóvenes que te escuchan diariamente debe de ser parte de la filosofía de su vida. Y en tu experiencia te pregunto, ¿hay algo que cambie el dormir tranquilamente? ¿Hay algo que cambie? O sea, ¿tú cambiarías por algo el llegar a tu casa, convivir y dormir tranquilamente? No, ver a chicos a los ojos, o saber que cuando tú tienes la oportunidad de comprarte un saco, lo compraste porque tuviste que fletar 8 horas en tu trabajo, firmando 20,000 hojas, o estando en tribunales todo el día, o leyendo, lo que tú quieras, pero por eso lo puedes comprar. No porque decidiste un acto de tráfico de influencias o por darle dinero a alguien y por eso salió tu caso. Creo que esa es la gran diferencia y eso te permite dormir bien. Y aún así uno no duerme bien, mi querido Alex. Pues así que... Sí, claro. Siempre habrá situaciones, ¿no? Sí, de estrés, etcétera. Finalmente, Roberto, para nosotros es muy agradable, o ha sido muy agradable platicar contigo. Sabemos que vas a seguir viendo en esta brigada anticorrupción. Te lo dije, si dijera tu currículum me llevaría varios programas, pero lo importante es que creo que profesionales como tú se requieren en cuanto a externar valores, comprometerse con sus valores y sobre todo darnos elementos para la toma adecuada de decisiones en favor de una sociedad que requerimos, y necesitamos un México fuerte. Sí, nos estamos. Gracias a ti, Alex, y felicidades por este medio, te lo reitero a ti y tu equipo. Sigan adelante, es un gran ejemplo de romper paradigmas y es el ejemplo claro de que contra lo que parece que está ya definido hay soluciones. Y creo que es lo mismo que pasa con el tema de la corrupción. Hay salidas, hay soluciones, no todo está dicho, hay que poner el esfuerzo y creatividad. Perfecto. Finalmente, Roberto, una pregunta que sí me gustaría hacer, sobre todo a las personas que están en el programa. Roberto Hernández, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soñador, comprometido, no sé, me gustan los retos. Me gustan los retos mucho en el sentido de saber que lo difícil se puede lograr, a veces que se logra, a veces que no. Esta ha sido una parte importantísima de mi vida. Me ha ayudado mucho en la parte profesional y creo que he dado un valor profesional. Y pues bueno, eso soy yo. Oye, si me permites, déjame Por nada favor, más adelante. anunciar. Tenemos para todos aquellos que quieren seguir el tema de combate a la corrupción, hay varios eventos muy interesantes este año. El 27 de enero, hay una visita del magistrado Ayibis, que fue presidente del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa en ICC México. Hay un taller anticorrupción de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría el 29 de enero para el Sistema Nacional Anticorrupción. Y hay 2 simposios internacionales que te voy a mandar la información, Por favor. porque todos abonan a esta causa. Perfecto, y nosotros a través de Astele con todo gusto la difundiremos, y muchísimas gracias, Roberto, Gracias por a estar ti, con Alex. nosotros. Y a ustedes que nos han seguido, muchas gracias. Esta ha sido en tus propias palabras con un gran amigo de Astele, Roberto Hernández. Hasta la próxima. Gracias.